Este hombre que ves en pantalla es John List, quien asesinó brutalmente a toda su familia, incluyendo a su propia madre. Lo más impactante es conocer la razón detrás de sus actos y la sorprendente manera en que fue capturado 18 años después. Su arresto fue posible gracias a un escultor profesional y varios psicólogos que lograron lo que parecía imposible. John List fue buscado por el FBI durante casi 2 décadas debido a que masacró a su familia por un motivo tan absurdo que él creía que justificaba sus acciones. Hasta el día de su muerte no mostró arrepentimiento, convencido de que lo que hizo lo hizo por el bien de la familia. Este es el caso de la masacre de la familia List, que permaneció sin resolver durante 18 años, ya que John List estuvo fugado de la justicia, lo que llevó a la intervención del propio FBI para intentar dar con su paradero. Este hombre durante 18 años estuvo fugitivo de la justicia, que hasta el propio FBI tuvo que intervenir para su captura. Él había asesinado a toda su familia de una manera despiadada. Quiero que te quedes en este video para que sepas qué tuvieron que hacer las autoridades para atrapar a este hombre, que te adelanto que fue una manera ingeniosa y muy impresionante que si no lo hubieran hecho, a este hombre jamás lo hubieran atrapado. Yo soy Jansai y este es el caso de John List y la masacre de toda su familia. Todo comienza en Westerfield, Nueva Jersey, Estados Unidos, donde la familia List, conformada por el padre John List de 46 años, su esposa Helen de 44 y por sus 3 hijos, Patricia de 16 años, John Jr. de 15 años y Freddie de tan solo 13 años. Ellos también vivían con la madre de John, la señora Alma List, de 76 años de edad. Este hombre de pocos amigos era contador como profesión y él, en junta con su familia, vivían en una mansión ubicada al norte de la ciudad. Esta familia era muy religiosa y pertenecían a la iglesia luterana. Esta familia era muy apreciada tanto por sus vecinos como por sus familiares, quienes lo consideraban un ejemplo de unidad y amor. Aunque John List era un hombre de carácter reservado y sumamente serio, su dedicación como padre era indiscutible. A pesar de esta imagen de normalidad y devoción familiar, algo oscuro se gestaba en su interior. En el invierno de 1971, específicamente el 7 de diciembre, la casa de la familia List quedó vacía, supuestamente porque debían visitar a un familiar enfermo. Sin embargo, los vecinos que no sabían nada de esta familia desde hace un mes, preocupados, decidieron llamar a la policía para que investigara qué había sucedido. Al llegar al lugar, los oficiales notaron que nadie respondía a la puerta y que una de las ventanas estaba abierta. Ellos decidieron entrar por esa ventana y lo primero que sintieron fue un frío inquietante acompañado de una música fúnebre que resonaba en el fondo. Los oficiales, cuando se iban acercando a la sala, sus miedos se empezaban a intensificar debido al olor putrefacto y a carne podrida que había en el sitio. Cuando llegan al salón de baile, todos sus miedos se convirtieron en una realidad al ver los cadáveres apilados de toda la familia List. En el salón de baile se encontraron los cadáveres de sus 3 hijos y su esposa Helen. Estos estaban en saco de dormir, empapados de sangre y alineados uno de otro. Además, había un rastro de sangre que seguía desde la cocina hasta la sala. Los oficiales no podían creer esta escena tan terrible que había ocurrido en esta casa, pero más impactante fue al encontrar un quinto cadáver en el tercer piso de esta misma casa, y este se trataba de la madre de John List, la señora Alma. En este caso, todos presentaban tiros a quemarropa con un solo disparo preciso hacia la cabeza, a excepción de su hijo mayor John Jr., que se le encontraron 10 disparos en todo su cuerpo. La policía no entendía por qué, a diferencia de todos, John Jr. presentaba más disparos que todos los demás. Cuando la policía siguió investigando dentro de la casa, fue que se dio cuenta la verdadera razón de lo que había ocurrido en este hogar. En las papeleras de la cocina se encontraron múltiples pruebas de que se intentó limpiar la escena del crimen. Aquí se encontraron trapos, una moqueta y esponjas, todas llenas de sangre. Esto con el propósito de limpiar la escena del crimen, pero todo esto fue en vano debido a que los rastros de sangre eran muy evidentes.
Dentro de la casa se encontraron las armas de fuego que al poco tiempo con las pruebas balísticas se comprobó que eran las armas ejecutoras de este crimen. También se encontró una carta escrita a puño y letra por John List, que fue la única cosa necesaria para poder entender lo que realmente había ocurrido en esta escena tan atroz y espeluznante que conmovió a todo un país. Esta carta estaba dirigida a Eugene Rewinkel, el pastor de la iglesia local donde él y su familia asistían. En la carta comienza pidiéndole perdón al pastor y a la congregación por los asesinatos de su familia. A su vez, expresa que tenía que llevar a cabo estos actos argumentando que eran necesarios y válidos desde su punto de vista. En la carta, John List explicaba que había perdido un buen puesto de trabajo en un banco y que enfrentaba problemas económicos debido a la acumulación de facturas. Afirmaba que su familia se vería obligada a abandonar sus obligaciones cristianas y a buscar trabajo, ya que él no podía mantenerlos a todos. John creía que al alejarse de la iglesia, su familia se corrompería y sus almas se perderían, impidiéndoles entrar al cielo. Con la intención de evitar esto, decidió acabar con sus vidas, convencido de que así sus almas serían salvadas y acogidas en el reino de los cielos. En la carta también explicaba cómo mató a cada uno y en el orden que lo había hecho, y que antes de irse bajó el termostato para retrasar la descomposición de los cuerpos y encendió la radio. Él comenta que la primera en morir fue su esposa Helen, que se encontraba en la cocina leyendo el periódico. Luego de asesinarla, la colocó en un saco de dormir y la arrastró hasta el salón del baile. Luego subió 2 pisos hasta la habitación de su madre, ejecutándola mientras estaba acostada. Él explica que la quería llevar al salón de baile, pero decía que no pudo debido a que pesaba mucho. Luego de esto, estuvo esperando 3 horas con estos cadáveres hasta que sus hijos fueron llegando de la escuela. A sus hijos los fue matando uno por uno en el orden que iban llegando. La primera fue su hija mayor Patricia, luego su hijo menor Freddy y por último su hijo John Jr. de 15 años. Aquí le explicaba el hecho de por qué su hijo mayor tenía más disparos y se debía a que John Jr. se había resistido y estuvo forcejeando con su padre para que éste no lo asesinara. Finalmente, la fuerza del padre fue mucho mayor y terminó derribándolo. De la adrenalina del momento, le disparó 10 veces como si se tratara de un sicario. Después de esto, apiló los cuerpos de sus hijos junto al cuerpo de su madre y rezó oraciones del Evangelio para que sus almas fueran recibidas al cielo. Tanto los vecinos como las personas allegadas a la familia no podían creer este hecho tan aterrador que había ocurrido en la familia List, mientras que a otros se le hacía impensable creer que este hombre fuera sido capaz de asesinar a sangre fría a toda su familia. Resulta que 2 días después de haber hecho el hallazgo de estos cuerpos, se encontró abandonado el carro de John List en el aparcamiento del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, pero aquí no había registro de que este hombre había tomado ningún vuelo. Al tratarse de un hombre que se trasladó de un estado a otro después de haber cometido este crimen, el caso adquirió característica de delito federal. Tras el asesinato de su familia en Nueva Jersey, John List viajó en automóvil hasta Nueva York, lo que obligó la intervención del FBI en esta investigación. El vehículo de John List había estado aparcado desde el 10 de noviembre, lo que llevó a los oficiales a especular que el asesinato de su familia ocurrió entre el 9 y el 10 de ese mismo mes. Esta cronología de eventos fue crucial para entender la magnitud del crimen y la naturaleza de su huida, así como para iniciar un operativo que buscara dar con su paradero. Los detectives ya sabían que hasta este punto este crimen sería difícil de resolver, ya que este hombre les llevaba un mes de ventaja y no sabían hacia dónde se había ido John List. Los detectives emplearon todos sus esfuerzos para poder encontrar a este sujeto y llevarlo ante la justicia por sus crímenes. Sin embargo, a pesar de su dedicación y las numerosas pistas que seguían, los años pasaron sin lograr dar con su paradero. La frustración crecía tanto en los investigadores como en la comunidad que anhelaba respuestas y justicia. A medida que el tiempo avanzaba, el caso se volvía cada vez más complicado y la esperanza de resolverlo parecía desvanecerse. Durante los primeros 15 años, este caso se mantuvo vivo por todos los medios de comunicación y en los periódicos. Estos mostraban la imagen de John List cada año para ver si alguien sabía del paradero de este sujeto que había asesinado a toda su familia.
En el 15º aniversario de este crimen, aún no se sabía nada de este sujeto, así que los medios de comunicación y el propio FBI dejó morir este caso debido a la falta de pista y el dinero que se tenía que invertir para que este caso siguiera de pie. No fue hasta el año 1989, es decir, 18 años después del crimen, que un programa llamado Los Más Buscados de América se interesó en el caso de John List. Este programa revivía casos criminales reales y al final de cada episodio exponía las características de los criminales que estaban siendo buscados. En este punto, el público podía intervenir llamando al programa o a la policía para ofrecer pistas o avistamiento de estos fugitivos con el fin de ayudar en su captura. En este contexto, el programa decidió revivir el caso de John List con la colaboración del FBI. Sin embargo, el problema que enfrentaba era que no tenían una foto actual de John y mucho menos con una idea de cómo podría lucir este hombre después de 18 años. Esta tarea no sería sencilla debido a que no se contaba para ese momento con las herramientas que hoy en día existen y agilizarían más este proceso. Además, existía el riesgo de no saber si este hombre seguía vivo en la actualidad o no, así que el FBI tuvo la necesidad de buscar expertos para que hicieran un ejemplar de cómo se vería John List después de 18 años. No obstante, contactaron a Frank Bender, un artista escultor forense que reconstruía el rostro de criminales que estaban siendo buscados, y esto solamente lo hacía con una foto del criminal. Frank Bender también era capaz de reconstruir la cara de una persona con solamente su cráneo. Con un cráneo, él podía reconstruir la cara de una persona, ya que si no lo sabías, se puede determinar el género, la raza y hasta la edad de una persona con tan solo el cráneo del mismo. Aunque esto no siempre se consigue de una manera exacta, se puede conseguir resultados impresionantes. Como muestra de uno de los trabajos más impresionantes de Frank Bender, era que él terminó dándole rostro a este cráneo de unos restos humanos que habían encontrado en lo alto de una montaña. Él logró darle rostro a este cráneo que, al revisar en la data de personas desaparecidas, terminó encajando exactamente con esta adolescente de raza negra que llevaba más de 3 años desaparecida. Básicamente lo que tenía que hacer este hombre era una escultura de John List, de cómo se vería a sus 64 años, y todo esto con solo una imagen de John List de cómo se veía a sus 46 años de edad. A partir de una sola fotografía, Bender lograba capturar no solo las características físicas, sino también la esencia de la persona, proyectando su apariencia en diferentes etapas de la vida. Esto mismo era lo que tenía que hacer con John List, pero él sabía que con solo sus conocimientos no sería capaz de poder revivir de una manera exacta el rostro de John después de 18 años. Todo porque seguramente este hombre a lo largo de los años se tuvo que haber hecho modificaciones o incluso haber cambiado hábitos que se verían reflejados en su personalidad y en su rostro. Así que para completar su trabajo estuvo realizando esta escultura con un psicólogo forense llamado Richard Walter, que lo que hizo fue meterse en la mente de este asesino y pensar cómo sería su comportamiento y qué tipo de cosas seguiría haciendo a lo largo de estos años. La personalidad de John, descrita por el psicólogo, revela que él era un hombre reprimido que cometió los asesinatos por rabia y venganza, impulsado por su propio fracaso. Además, se caracterizaba por ser un ferviente fanático de la religión y una persona planificadora y meticulosa. También creyeron que este hombre ni siquiera estaría a 500 kilómetros de donde cometió el crimen. Además, se pensaba que continuaría perteneciendo a la iglesia luterana y que seguiría trabajando como contador. También analizaron fotos de sus padres alemanes y vieron ciertos rasgos de vejez como la papada y las entradas para reflejarlo en John. Como dato importante era que este hombre tenía una cicatriz abajo de su oreja derecha por un accidente que había tenido cuando niño. John también usaba lentes de montura fina, pero ellos creían que al ser una persona mayor estaría usando otro tipo de lentes, unos de montura un poco más gruesa y oscura, que eran lo que usaban las personas mayores para ese entonces. También predijeron que este hombre tendría la boca un poco caída por la ansiedad de haber cometido estos crímenes y no tener a quien contárselos. Finalmente, este fue el resultado de cómo se vería John List a sus 64 años después de haber cometido los crímenes. Así que en el año 1989, el 21 de mayo,
Una vez que ella estaba lista, decidieron llevarla al programa de los más buscados de América y poder anunciar los hechos que había cometido esta persona. Aquí describieron el orden de cómo lo hizo y en dónde se creía que pudiese estar, a ver si alguien sabía de su paradero. Una vez mostrada en la televisión, inmediatamente esa misma noche, el programa recibió una llamada de una familia que vivía en Denver, Colorado. Una mujer llamada Wanda Flannery aseguraba haber conocido a este hombre debido a que fue su vecino durante 15 años y se llamaba Robert Clark. Ella decía que hace 3 años este hombre se había mudado en junta con su pareja hacia Richmond, Virginia, y aún tenían contacto. Al día siguiente de haber salido este programa, las autoridades fueron hasta Richmond donde trabajaba este sujeto de nombre Robert Clark. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que este hombre se asemejaba demasiado a la escultura de John List, así que decidieron detenerlo en su oficina mientras estaba trabajando como contador. Estas fueron las primeras imágenes cuando fue capturado. Lo sorprendente de este caso es el hecho de cómo acertaron hasta en la papada, en la boca caída y hasta en el mismo tipo de lentes. Aunque respondía al nombre de Robert Clark, las huellas de este sujeto coincidían perfectamente con la de John List, el mismo tipo de sangre y la cicatriz debajo de su oreja. Al poco tiempo, terminó confesando de que él era John List y aceptó todos los asesinatos de toda su familia y explicó cómo fue que empezó su vida como fugitivo. Él le comentó a los oficiales que después de asesinar a toda su familia, se fue hacia Denver, Colorado, y lo primero que hizo fue cambiar el número de la seguridad social y cambió su nombre a Robert Clark. Luego alquiló una casa e hizo amistad con su vecina Wanda Flannery y fue por ella quien conoció y se casó con la mejor amiga de esta mujer llamada Dolores Millar. Dolores nunca sospechó de su marido porque éste le había dicho que su mujer había muerto de cáncer hace mucho tiempo y no habían tenido hijos. Después de 15 años, esta pareja se fue a Richmond, Virginia, donde este hombre seguía siendo voluntario de la iglesia luterana y además trabajaba como contable. En el juicio que se celebró ese mismo año, a John List lo terminan declarando culpable por 5 homicidios en primer grado y le dieron cadena perpetua. John, debido a complicaciones médicas, terminó falleciendo el 21 de marzo de 2008 a sus 82 años. Ni en su último aliento fue capaz de arrepentirse de sus actos, ya que él siempre creyó que hizo lo correcto. Desde mi punto de vista, este hombre con problemas como cualquier ser humano no pudo ver más allá de las cosas que lo rodeaban, creyendo que la única opción que tenía en sus manos era acabar con su familia en un intento de salvarla. Creo que para que una persona tome una decisión de este tipo, deben haber intervenido múltiples factores en su vida. Su profundo fanatismo hacia esta religión sin duda jugó un papel crucial en su elección. Además, la crianza que recibió probablemente influyó en su desarrollo personal. También es importante considerar que era una persona aislada y reservada, lo que sugiere que pudo haber experimentado una represión emocional. Todos estos elementos combinados pueden ayudar a entender las razones detrás de su decisión. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte a mi canal para que te siga llegando contenido como este. Y si quieres saber alguna historia en específico, házmelo saber en los comentarios y yo la estaré narrando. Nos vemos en la próxima.